Ya estamos de regreso y esta mañana nos da mucho gusto recibir a Rocío Torres en el estudio porque vamos a hablar acerca de los alimentos que nos inflaman, que lejos de hacernos un bien, nos hacen un mal. Buenos días, Rocío, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola Rocío, bienvenida. Hola, buenos días. Estábamos platicando y dije, bueno, hay creo que muchísimos alimentos que nos van a inflamar, pero es importante también saber cómo separarlos, ¿no? Exactamente. Bueno, la alimentación es el principal factor que influye sobre la inflamación y puede actuar como proinflamatoria o antiinflamatoria, dependiendo. Entonces, esto actúa con factores directamente sobre la célula y sus procesos metabólicos. Entonces, aquí es importante diferenciar cuáles son las sustancias más bien o los grupos de alimentos que nos van a causar inflamación. Y los que más nos van a generar esta inflamación son las grasas, ¿no? Ah, sí. Las grasas son las que generalmente producen este tipo de inflamación. Las grasas trans principalmente generan metabolitos o generan las condiciones perfectas para que haya inflamación. Por eso lo que es todos los productos que están procesados, fritos, papas, todo ese grama grande. Lo que nos encanta. Lo que nos encanta. Esos alimentos son altamente inflamatorios. A ver, porque también encontramos así, ya sabes, grasa que en el aguacate, por ejemplo, en la leche también, ¿no? Ah, sí, pero Ajá, ahorita también exactamente. Ahora, ¿cuáles así son como los alimentos clave que de plano tú dices, quítalos de tu dieta diaria porque te van a inflamar muchísimo? Y más si padeces, por ejemplo, colitis, ¿no? Claro, para este tipo de padecimiento lo que se recomienda es retirar una dieta que se llama FODMAP. Esta dieta lo que hace es retirar lactosa, Quesos, sí. leche, yogur. Bueno, todo. ajá, generalmente hay que probar, siempre hay que probar la tolerancia hacia los alimentos. Las personas tienen que ir viendo la tolerancia, pero en estos generalmente los que se retiran son oligosacáridos, monosacáridos, fructanos, que son los que tienen leche, Lo que te decía, a ver, Rocío, pero dínoslo así exactamente, como ejemplificando. los que tienen leche, los que tienen semillas, por ejemplo, el hinojo, semillas de pepita, de girasol, todo lo que son alimentos como por ejemplo en algunos casos la manzana, a algunas personas las llega a inflamar, en otros se pide que se retiren este tipo de dieta para que no te cause inflamación. El nopal también a veces. El nopal. Es que depende de la persona. A ver cómo nos vamos a dar cuenta de que algo nos está haciendo daño. A veces creo que no, ni siquiera nos damos el tiempo como para analizar, ay, claro, hoy estoy inflamada porque comí, y claro, comí 10 cosas. De las 10, ¿cómo vas a ver cuál fue? Claro, bueno, aquí lo importante es que no comas alimentos que son altos en fibra, pero en fibra no liposoluble, sino por ejemplo, los espárragos son muy fibrosos. Entonces, este tipo de fibra la debes de evitar. La que debes de consumir es la fibra hidrosoluble, que viene, por ejemplo, en el plantago, Ajá. que generalmente es la que recetamos cuando hay Estreñimiento, ¿no? Este tipo de fibra sí es recomendable. Por otro lado, por ejemplo, el omega 3 y el omega 6 son grasas, ¿no? El omega 3 lo encontramos en pescados de aguas azules. El omega 6, por ejemplo, en este tipo de alimentos como son las pepitas y como son el aceite de cártamo. Ese tipo de alimentos hay que equilibrarlos. ¿Por qué? Porque el omega 6 es un alimento proinflamatorio y el omega 3 es un alimento que disminuye la inflamación. Entonces, el equilibrarlos, más bien, tenemos que comer más de omega 3 que de omega 6. Sin embargo, son necesarios ambos, ¿no? Entonces, aquí hay que guardar un equilibrio más o menos de 3-1 para que no cause inflamación y haga el efecto. Dijimos que íbamos por grupos, y yo te preguntaba, ¿en las proteínas podemos encontrar alguna que te inflame? Sí. No, como te decía, no hay una que se haya demostrado que directamente las proteínas sean un alimento inflamatorio. Indirectamente sí, porque causan acidez. Se maneja que elevan mucho el pH, ¿no? Esto causa acidez, genera radicales libres. ¿Y esto cómo lo podemos contrarrestar? Bueno, pues con lo que es antioxidantes,
con frutas, con verduras. Claro, si no tenemos un problema de colon irritable, de intestino irritable, bueno, los podemos comer en crudo. Y estos antioxidantes lo que van a hacer es aportarnos estabilidad y que no se genere tanta acidez. Ahora, Rocío, ¿cómo me doy cuenta ahorita que estabas hablando sobre omega 3 y 6? Ya sabemos cuáles son gracias a que tú nos dices. Pero, por ejemplo, si yo un día voy al supermercado y no tengo ninguna idea, o sea, ¿cómo descubro? Atrás en la etiqueta puedo leerlo. Exactamente, en las etiquetas viene claramente cuánto tienen de omega 3, cuánto tienen de omega 6. Aquí hay que observar, bueno, si no eres especialista, pues es difícil, ¿no? Pero siempre que contenga más omega 3 que omega 6. Okay. Siempre, la cantidad debe ser mayor omega 3 que omega 6. Muy bien, entonces ya platicamos en cuanto a frutas y verduras, ya nos dijiste algunas. ¿Cuáles sí recomendarías? En cuanto a hidratos de carbono, se recomienda que no se consuman, por ejemplo, azúcar, hidratos de carbono simples. Estos lo que van a hacer es inflamarte, definitivamente. Los que van a ser antiinflamatorios son las frutas y las verduras, los que te van a dar los antioxidantes, las vitaminas, la vitamina A, la vitamina C. Este tipo de vitaminas son las que te van a ayudar mucho a desinflamar. Sin embargo, cuando tú comes azúcar, cuando comes dulces, cuando comes, no sé, alimentos altos en este tipo de azúcares, pues te va a causar inflamación, distensión, flatulencias, exactamente. Y más cuando ya estás predispuesto y tu intestino, tu mucosa intestinal, pues está dañada, ¿no? Ya está malito. Es cierto que por ejemplo, un pan dulce, sí, claro. galletas, pues muchísimo, sí, porque es las una galletas mezcla. también. Sí, claro, porque es una mezcla de azúcar con grasa. Y generalmente esta grasa es trans. O sea, por supuesto que si estoy inflamada nos vas a quitar el pancito, los carbohidratos, las pastas y todo eso. Sí, exactamente. Eso se tiene que retirar. Se tiene que retirar para ir mejorando y después se tiene que ir incorporando paulatinamente. Oye, Rocío, alguna vez así platicábamos que para todas las personas que tienen, por ejemplo, colitis, es importante tomar una dieta por algún tiempo, una dieta de alimentos blandos o suaves, ¿o cómo es? Bueno, aquí hay un tipo de dieta que se maneja en donde se retira ciertos grupos de alimentos, como por ejemplo las cebollas, las peras, las manzanas, todo lo que son alimentos dietéticos, chicles de este tipo que tienen ciertas azúcares, bueno, que los nombres son un poco complicados, maltitol, xilitol, todo ese tipo de azúcares van a causar inflamación, refrescos de dieta. ¿La cebolla también? Sí. En algunos casos sí. Aunque la metas, o sea, sí entiendo que puede ser cruda, pero si la meto a hornear y así. Cocida. Pues es que ahí hay que checar la tolerancia del paciente, pero este tipo de dieta lo que hace es retirar este tipo de alimentos para que haya una mejora pronto, ¿no? O sea, si tú retiras lácteos, leche, quesos, en el yogur no tanto, porque el yogur lo que tiene es lactobacilos que van a ayudar a mejorar tu microbiota intestinal y esto a su vez va a mejorar que ya no tengas permeabilidad o tengas la mucosa dañada. Entonces en ese caso hay que checar, ¿no? Pero te decía, este tipo de alimentos sí hay que retirar, los azúcares, pan, generalmente, por ejemplo, el trigo es un alimento que genera inflamación por el gluten. Entonces se retiran este tipo de alimentos por un cierto periodo. Cuando ya hay mejoría, entonces se checa la tolerancia y se van introduciendo poco a poco para volver a una normalidad. Oye, Rocío, si no hay incidencia o recaídas. Es momento de despedirnos, pero antes de irte, hay muchas personas que padecen gastritis y entonces toman esta bebida famosa que empieza con ya y termina con culto. Entonces, eso también nos puede inflamar. No. Podemos retirarlo porque ya sabes que es en ayunas para que tu estómago esté tranquilo. No, este tipo de alimento es bueno, es probiótico. Lo que va a hacer es mejorarte tu flora intestinal y no está considerado como un lácteo, sino como un azúcar.
Muy bien, entonces... Pues palomita hay verde. que conocer también nuestro cuerpo, porque a veces nada más puede ser que un día nos sintamos inflamado y eso no quiere decir que tengamos que ir rapidísimo, que nos hagan una dieta equilibrada, ¿no? Es cuando ya lo tienes constante y todos los días con lo que te llevas a la boca. Siempre prevenirlo es bueno, Exacto. ¿no? Y Si ya hay sabes este lo que te tipo hace daño, pues exactamente, evítalo. Y luego no solo es el alimento, sino también el estrés, ¿no? El estrés, exactamente. Que ese ya es otro tema que luego hablaremos. Muchas gracias, ¿De Rocío. qué? Sani? Gracias. Que esté muy bien. Vamos a una gracias. pausa, ya regresamos.